yo creo que es momento de que vayamos dando paso poco a poco a algunos de nuestros expertos. Yo creo que nuestro primer ponente, además, nos va a aclarar muy bien qué está pasando con los índices bursátiles, ¿no? Por ejemplo, con las bolsas. Este año, los que inviertan, futuros inversores, también si quieren saberlo, no es buen año. Las rentabilidades en todos los índices, ya sea aquí en Europa o en Estados Unidos, en Wall Street, están en negativo. Sobre todo el sector tecnológico, del que también hablaremos hoy en especial, se están llevando pues, un batacazo en los mercados, 2.000 millones. No sé si hay algún experto por aquí que me pueda verificar el dato, pero las grandes tecnológicas se están dejando 2.000 millones de dólares en bolsa este año. Pero como decimos, yo creo que es momento ya de que demos paso a nuestro primer invitado, que hoy no va a poder estar aquí, lamentándolo mucho por problemas de salud, pues lo vamos a tener conectado vía Zoom. Él es José Luis Cárpatos, presidente de Intefi y Serenity Markets. Le tenemos ya preparado. José Luis, ¿nos escuchas? Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que se está colando mi retorno, pero a ti te escuchamos perfectamente. Así que cuando quieras, todo tuyo. He intentado yo un poco introducir los temas, que como vemos son muchísimos, pero por supuesto la voz experta la pones tú. Muchas gracias. Ante todo, pedirle disculpas a todos por no haber podido asistir. Un problema de salud de última hora absolutamente irresoluble me impedía el viaje y, bueno, pongo un circo y me crecen los enanos. No salgo casi nunca del despacho, como pueden ver detrás, sigo en el despacho de siempre y una vez que iba a salir, bueno, estoy bien, puedo trabajar, simplemente este problema me impedía viajar por completo. En fin, lo siento mucho y espero resarcirles. En cualquier caso, después en el cóctel me van a poner en una pantalla dentro del cóctel para que podamos charlar uno a uno con quien le apetezca acercarse y, bueno, pues espero que me perdonen por esta dichosa salud. Las canas están para algo, ¿eh? Los achaques llegan, pero nada grave. Me quedan muchos años aquí con los compañeros de Zona Value dando guerra, algunos años más. Bueno, el tema de hoy era ver cómo podemos sobrevivir a la inflación. Eso es una buena pregunta. Lo primero que tenemos que determinar es qué pinta tiene la inflación. Y no debemos confundirnos entre lo que pasa en Estados Unidos, que es una cosa muy diferente. Hoy, por ejemplo, le he echado un vistazo al IPC adelantado de Cleveland, que es el mejor indicador que yo creo que existe para hacernos una idea de por dónde van los tiros. Este indicador adelantado de Cleveland está marcando 8,1% en la inflación de octubre. Es exactamente lo que espera el mercado. El indicador lo ha clavado en los últimos 3 meses. Por lo tanto, lo normal es que el día 10, que tendremos el IPC, va a salir exactamente eso, lo esperado, 8,1. Sin embargo, atención, porque para el mes de noviembre, ya está dando una estimación adelantada, para el mes de noviembre está dando 8,1 otra vez. Y eso no es lo que espera el mercado, porque hemos visto muchas tablas según las cuales se va a jugar mucho con las interanuales, y como estamos comparando con niveles muy altos del año pasado, todo el mundo esperábamos, yo también, que por comparación la inflación iba a empezar a bajar muy deprisa, pero parece que no. Hay determinadas partidas, como el precio de la vivienda, por ejemplo, que está siendo un problema muy grave. Veamos, el precio de la vivienda en el IPC de Estados Unidos no se calcula viendo cuánto ha subido la vivienda o cuánto han subido los alquileres. No. Inventaron un truco para hacer trampa y que el IPC saliera más bajo de lo normal. Es una palabreja que tienen, lo pronuncio mal para que se me entienda, shelter, se escribe shelter literalmente en inglés, y eso es una pregunta que le hacen a los que están alquilados en una vivienda, le preguntan, ¿usted por cuánto compraría esta casa libre de muebles? Y hacen una estadística. El problema de esa estadística es que, claro, no se la cree ni el caso de la manteca, o sea, es mentira, no es verdad. ¿Qué pasa? Que han caído en su propia trampa. Ahora resulta que el precio de la vivienda está bajando, que el precio del alquiler está bajando, pero el precio de la dichosa trampa que crearon está subiendo y no va a poder bajar hasta como mínimo dentro de 4 o 5 meses. Matemáticamente no va a bajar. Como tiene una ponderación enorme en el IPC de casi el 30%,
estamos condenados a que la inflación se quede atascada. Es muy complicado todo esto. Pero bueno, lo que sí que tenemos claro es que en Estados Unidos no va a subir mucho más. Se va a quedar ahí, seguramente. ¿Y en Europa? En Europa no tiene ninguna pinta de que vaya a bajar. Ese es el problema. De momento sigue subiendo. En España hemos tenido bastante alivio este mes, un dato aislado, un poco raro, no sé si habrá tenido algún tipo de distorsión estadística, pero en Europa no va a calmarse la inflación. Y yo quería leer un dato, voy a leerlo porque al compartir pantalla y estar en la pantalla está tan grande, se queda muy pequeño todo. Voy a poner solo los gráficos imprescindibles, pero yo he estado mirando qué pasó en la gran crisis inflacionista de los 70-80, cuánto tardaron los diferentes países parecidos al nuestro en volver a una inflación del 2%, cuando superó el 5%. Ahora estamos muy por encima. Bueno, pues leo. Tengo aquí una nota. En 1980 la inflación tardó en volver al 2% en Grecia 28 años. 28 años. Lo digo por todos esos cantos de sirena que estamos oyendo de los políticos, de que, es que ya queda poco, hemos visto la luz al final del túnel. A ver si la luz que vemos del otro lado del túnel es otro tren. Grecia 28 años, Italia 17 años, Portugal 17 años, España 17 años, España 17 años tardó en volver al 2%. Alemania, que fue la única que consiguió salir más rápido, 7 años. Es decir, estamos condenados a muchos años más de inflación alta de lo que está reconociendo el propio mercado y sobre todo los políticos. Cuidado con eso, cuidado con eso. No esperemos milagros. La inflación, conozco varios analistas que dicen con mucho acierto que la inflación es como la pasta que se sale del tubo de dientes y luego no hay manera de volverlo a meter dentro, cuesta muchísimo. Lo más normal es que nos quedemos con alguna inflación enquistada en un punto intermedio entre ahora y un 4, un 5, una cosa así. Esto es muy importante. Históricamente, les voy a enseñar el primer gráfico. Voy a compartir pantalla un segundo. Mi cara se hará muy pequeñita, pero voy a ver el gráfico muy rápido. Comparto este gráfico. Mejor. Históricamente, esto es lo que hacen los mercados cuando estamos en una situación como la actual en Europa, con inflación alta y subiendo. Esto es de JP Morgan. Voy a agrandarlo para que lo vean lo mejor posible. Esto es de JP Morgan. O podemos ver, hay activos que van mejor, hay activos que van peor. Los commodities, curiosamente, no van bien. Y no me he equivocado de gráfico, o sea, este es el de inflación alta y bajando, perdón, lo he dicho mal. Inflación alta y bajando, ¿qué es lo que va a pasar en Estados Unidos? De ahí es difícil que suba más. Aquí tarde o temprano haremos el mismo recorrido. Commodities fatal, oro fatal, y quien más gana es el sector de emergentes, bolsa emergente con 28% en promedio de las 6 ocasiones de 1988. Cash 4% y la bolsa normal no lo hace mal, 15%. Cuidado, esta es una comparativa relativamente válida porque, vuelvo a poner, dejo de compartir pantalla, esta es una estadística relativamente poco válida porque no está incluido el gran proceso inflacionista de los años 70-80, por lo cual no me vale. Hay un sector, y este es el principal objetivo que tenía en esta pequeña charla de hoy, destacar, hay un sector que curiosamente, ya lo han visto ahí en esa tabla, que lo hacía bien, el sector de pequeñas compañías era uno de los que estaban mejor, era el segundo mejor que había después de bolsa emergente, pequeñas compañías, que atención a este sector. En la crisis, en el primer aldabonazo de la crisis inflacionista de los 70, esto lo dijo Hartnett en un paper del 22 de septiembre del 2022. En el año 73, las pequeñas compañías con la inflación disparada bajaron el 31%. En el año 1974 bajaron un 21%. Sin embargo, cuando la inflación se quedó estable, luego volvió a dar otro tirón, pero estuvo varios años más o menos aguantando en la zona 5 o 6%, de ahí no bajó, pero tampoco subía, se quedó ahí. 1975, pequeñas compañías, más 53%, 1976, más 57%, en el 77, más 25%,
en el 78 más 23, en el 79 más 43. Esto no es que lo diga yo, que no soy nadie, esto lo dice Hartnett, que es mi analista para mí de cabecera, es el director de estrategia de Bank of America, y en todas sus recomendaciones dice que cuando pensemos que la inflación se estanca y tiende ya a dejar de subir, y puede que estemos muy próximos a eso en Estados Unidos, él siempre recomienda pues una serie de activos y al final de todo dice, y sobre todo pequeñas compañías. A mí me chocaba mucho eso hasta que descubrí por qué lo decía, porque históricamente cuando la inflación duele de verdad, como es el caso actual, este sector lo hace muy bien. ¿Cuál es el índice que más representa a las pequeñas compañías en Estados Unidos? Pues es el Russell 2000. Es un índice que tiene futuros muy asequibles, mini futuros, microfuturos, tiene de todo, son totalmente asequibles, tiene también ETFs, tiene CFDs y tiene de todo. Por lo tanto, quería dar ese toque de atención sobre lo que puede ser interesante, cómo sobrevivir, que es el tema, ¿no?, de esta conferencia de la inflación. Además de esto, voy a poner otro gráfico, voy a compartir pantalla de nuevo. Un segundo. Además de esto, tenemos que tener en cuenta esto otro. Este gráfico es interesantísimo, es un gráfico de Bloomberg y de BA. Fíjense, en la anterior crisis inflacionista de los años 70, lo que pasó con los indicadores y con el S&P 500. En el resto de crisis fue muy parecido, pero centren su atención en esto. Voy a agrandarlo todo lo que pueda sin que se me salga del marco. Ahí está. Observen el S&P 500. El S&P 500, después de caer con toda su alma, empezó a subir a finales del 74. Pero atención a los datos macroeconómicos. El Producto Interior Bruto, que empezó a caer, cosa que va a pasar seguramente en breve, no remontó hasta casi 6 meses después de que la bolsa ya se diera la vuelta y empezara a subir. El empleo, que es el indicador más retrasado macroeconómico que existe, da un poco de bochorno ver a la Reserva Federal haciendo vaticinios en función del dato de empleo que va a salir el viernes o que salió el viernes pasado. Miren qué retrasado va el empleo. Este tardó casi 7-8 meses en empezar a mejorar desde que el S&P 500 ya detectó que venía la vuelta. Y los beneficios empresariales tardaron casi un año después de que el S&P 500 se diera la vuelta en mejorar. Esto ha pasado en todas las crisis, no solo en las crisis inflacionistas, sino en las crisis de todo tipo. Entonces, estemos muy atentos, porque por mal que estén las cosas, la bolsa tiene esta capacidad de adelantarse a todos los indicadores increíble. Y cuando el día que se dé la vuelta a la bolsa, que no sé si estará cerca, sé que no está muy lejos, no lo digo yo de nuevo, lo dicen analistas buenos que merecen la pena, como me gusta seguir, McElligott, Hartnett, alguno que otro más. Vamos a seguir viendo que el mercado se estará dando la vuelta y seguiremos viendo unos datos macroeconómicos horribles. Este gráfico lo deja clarísimo, ¿no?, sin lugar a dudas. Tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para intentar ver que en algún momento el mercado, en algún nivel, va a decir basta, y por mucho que los datos macroeconómicos sigan en contra, el mercado estará empezando a descontar con su descuento habitual de 6 a 9 meses lo que va a pasar a continuación. Les quería llamar la atención sobre un último gráfico que para mí es muy importante. Yo no creo que estemos muy lejos de esa posible vuelta, pero tampoco creo que estemos tan cerca como se está diciendo. Voy a compartir pantalla por última vez. Ahí estamos. Y vamos a fijarnos en este gráfico. Este gráfico es un gráfico excelente en el cual lo que se ha calculado es cómo se comporta la bolsa en los ciclos de subidas de tipos. Todo el mundo saca un gráfico intermedio en el cual dice, bueno, pues tampoco lo ha hecho tan mal la bolsa en los ciclos de subidas de tipos, pero eso no es exactamente así. Hay que diferenciar entre una subida de tipos agresiva, como la que tuvimos, por ejemplo, en todos estos años que pone aquí,
es la línea azul, y una subida de tipos gradual, es decir, tranquila, es la línea azul oscuro. No estamos en una subida de tipos gradual, estamos en una subida de tipos muy agresiva, como podría ser esta de aquí, como podemos comprobar. Entonces, históricamente, desde el día en que empieza el ciclo, el mercado tarda 24 meses en hacer la digestión de la subida de tipos. Y esta, de hecho, es una de las subidas de tipos de interés más agresivas que estamos viendo. Por lo tanto, seguramente nos falta. Tenemos que tener algo de paciencia. Hay que jugar con todos estos factores. Es muy difícil y lo único que vale es el análisis de cada uno. Aunque me escuchen a mí ni a cualquier gurú fantasmagórico por ahí, no me hagan ningún caso de nada de lo que estoy diciendo. Lo único que tienen que hacer es hacer su propio análisis, pero valoren estos pros y estos contras. Viene una tendencia alcista muy buena. Donde mejor se va a poder aprovechar es en pequeñas compañías y en países emergentes. La bolsa también lo puede hacer bien. Pero si nos precipitamos y entramos demasiado pronto, pues podemos tener problemas. ¿En qué nos podemos refugiar mientras tanto? Pues yo daría dos sugerencias. Mientras llega ese momento al que hay que estar muy atentos, hay que analizar mucho y hay que estar muy preparados porque no se puede escapar. Estamos hablando de que, por ejemplo, Hartnett, mi adorado Hartnett, está pronosticando que cuando llegue la tendencia alcista, él cree que llegará en el primer semestre como mucho del año que viene, quizá antes. Estamos hablando de una tendencia alcista secular que puede durar bastantes años y llevarnos muy arriba. Pero mientras esperamos, pues dos sugerencias. Estamos hablando ya que si uno tiene la cuenta en dólares, un bono americano a 3 meses está dando un 4%. Eso es una rentabilidad muy buena, a pesar de que no cubre la inflación, pero bueno, dados los tiempos que corren, en Europa poco a poco, incluso hasta los monetarios, que están necesitando algo de tiempo para poder quitarse de la cartera los bonos antiguos que tenían a 9 meses, 6 meses, cosas así, en breve los monetarios van a estar dando ya rentabilidades pues, de los tipos que va a estar dando el Banco Central Europeo, que ya está en el 2, y pronto estará a la velocidad que va en el 3. Y sobre todo, a mí lo que más me gusta es aprovechar estos momentos para trabajar bastante con estrategias o fondos, directamente con fondos long short. La estrategia long short en momentos como este es realmente buena. Se puede trabajar muy bien con fondos de inversión que sean de verdad long short. Hay algunos que te dicen que son long short y son más long que short, porque al final es la tendencia crónica de estar siempre más long que short. Pero algunos hay por ahí. Carmignac tiene uno muy bueno, otro clásico es el EVA, por ejemplo, o MAN. MAN tiene uno maravilloso, MAN GLC Alternative Fund, buenísimo. Todos estos fondos de long short buenos pasan la prueba del algodón, que es crash del 2018, crash del 2020, crash del 2022, lo han pasado con muy pocas pérdidas. Al revés, incluso han tenido ganancias en momentos así. Hay que separar muy bien el polvo de la paja porque también hay mucho fondo long short con unas pérdidas enormes porque, ya digo, al final son fondos long short encubiertos. No queda otra. Tenemos que tener paciencia en momentos de inflación muy alta, como estamos viendo, no hay refugio, no funciona nada, lo único que funciona es el cash. El cash ya no es tanta basura como era antes. Yo le doy la razón a Ray Dalio, decía que el cash era basura total últimamente, ¿no? Pero ahora ya empieza a darnos alguna rentabilidad. Y muy atentos, es mejor tener las arcas llenas de liquidez para cuando pueda llegar ese momento, que recuerden el gráfico que hemos visto antes, no suele llegar con demasiados avisos. La clave ahora, para mí, hay que desenfocar un poco la inflación. La inflación en Estados Unidos parece que se va a calmar, va a ser más pegajosa, como hemos analizado seguramente de lo que se está diciendo, pero tampoco parece que vaya a subir mucho más. En Europa, pues bueno, de momento estamos peor, pero tarde o temprano llegará también el tocar techo, pero tenemos que enfocar en otro problema que el mercado le está haciendo demasiado poco caso. Hoy, el Banco de Inglaterra ha dicho, atención, esto le ha dado mucho miedo a los mercados europeos, estamos en recesión, el Reino Unido hablaba, evidentemente,
y estaremos 8 trimestres en negativo. 8 trimestres en negativo. No es ninguna broma eso, ¿eh? Estamos en estanflación, no solo en inflación, estamos en estanflación y tenemos que también enfocar nuestro análisis no solo a la inflación y no hacer caso a ninguna otra derivada y centrarnos sobre todo en ambas cosas, estanflación, crecimiento e inflación. Los políticos no lo van a llamar jamás estanflación, lo llamarán transición, lo llamarán charleston o yo qué sé qué, porque son como son. No le hagan ningún caso. Viene la estanflación, en Europa sí, en Estados Unidos también, más moderada, aquí menos moderada. Paciencia y todo llegará a los refugios, que tampoco están dando mala rentabilidad últimamente. Paciencia. Muchas gracias a todos. Termino ya porque he tenido que prometer a mis compañeros que iba a ser breve, cosa que para mí, los que me conozcan ya sabrán que es muy difícil. Muchísimas gracias por su atención.